Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el maestro Alexander Martínez y me siento muy contento de acompañarles en esta sesión. Antes de iniciar, les exhorto a que sigan practicando las medidas de prevención. El lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos varias veces al día. Mantener la sana distancia, alejándose 1,5 metros de las demás personas. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Y realizar el estornudo de etiqueta. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito que guiará la sesión es explicar las primeras batallas entre insurgentes y realistas y el pensamiento liberal de Miguel Hidalgo. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto por si desean profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? Iniciemos. A continuación, daré lectura de algunos fragmentos de documentos emitidos bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo. Estos nos permitirán identificar el ideario del movimiento insurgente en esta primera etapa. Pongan atención. Carta enviada el 21 de septiembre de 1810 al intendente Juan Antonio Riaño. El movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que, auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad vilmente, de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos. El 15 de diciembre del mismo año, en respuesta al edicto de excomunión contra la insurgencia, Miguel Hidalgo publicó un manifiesto. Rompamos, americanos, esos lazos de ignominia que nos han tenido tanto tiempo. Para conseguirlo, no necesitamos sino unirnos. Establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que dicte leyes suaves y benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Ellos, entonces, nos tratarán como a sus hermanos. Desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero. Fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso de las riquísimas producciones que la naturaleza ha derramado sobre este vasto continente. A finales de octubre, Hidalgo dio a conocer en 29 puntos el plan del gobierno americano. Entre los puntos destacan: se gobernará el reino por un congreso de individuos doctos e instruidos y todos criollos. Se quitará el gobierno a todos los gachupines que han perdido el reino. Se quitarán todas las pensiones y gravámenes con que nos tenían oprimidos. Ninguno se distinguirá en calidad, sino que todos se nombrarán americanos. Por lo mismo, nadie pagará tributos y todos los esclavos se darán por libres. Se les entregarán sus tierras a los pueblos, con restitución de las que les hayan usurpado los europeos, para que las cultiven y mantengan sus familias con descanso. En Valladolid, hoy Morelia, y después en Guadalajara, Hidalgo expidió bandos relativos a la abolición de la esclavitud, así como la supresión del pago de tributos y estancos. Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego, inmediatamente que llega su noticia, esta plausible superior orden los pongan en libertad. Y no lo haciendo así los citados dueños de esclavos y esclavas, sufrirán irremisiblemente la pena capital y confiscación de todos sus bienes. Queda totalmente abolida para siempre la paga de tributos para todo género de castas, sean las que fueren. Hasta aquí la lectura. ¿Cuáles son las situaciones de la sociedad novohispana que estas medidas buscaban combatir? Los cambios que promovían los insurgentes, ¿a quiénes beneficiaban? ¿Consideran que Miguel Hidalgo buscaba autonomía o la independencia de España? ¿Por qué? Como estudiaron en sesiones anteriores, cuando fue desmantelada la iniciativa autonomista impulsada por Francisco Azcárate y Francisco Primo de Verdad, surgieron varios grupos de criollos inconformes con la situación de exclusión en la que vivían en comparación con los peninsulares. Estos grupos de conspiradores, compuestos de mujeres y hombres pertenecientes en su mayoría al sector medio del clero, de la milicia y algunos comerciantes, se reunían clandestinamente con el pretexto de realizar tertulias literarias.
Una de esas conspiraciones tenía como punto de encuentro la casa de los corregidores de Querétaro, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz. A ella asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, y comerciantes como los hermanos Epigmenio y Emeterio González. El 13 de septiembre de 1810 fueron delatados. Un día después, a Miguel Domínguez, como autoridad de la ciudad, le ordenaron catear las casas de los sospechosos. Esto previno a su esposa Josefa y pese a la negativa de Domínguez, ella logró avisar a Ignacio Pérez, el alcalde de la prisión, para que informara de la situación al resto de los conspiradores. Pérez, a caballo, se dirigió a San Miguel el Grande, donde avisó al Dama y este salió la noche del 15 de septiembre hacia Dolores para poner al tanto a Allende e Hidalgo. Al enterarse que la conspiración había sido descubierta, durante la madrugada del 16 de septiembre, en el atrio de la iglesia del pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo convocó al pueblo a levantarse en armas. Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Abasolo lo secundaron. Primero, liberó a los presos, quienes se unieron a la rebelión y metió a la cárcel a los españoles del pueblo. Salieron de Dolores aproximadamente 700 personas rumbo a Guanajuato. Pasaron por la hacienda de la R y en Atotonilco Hidalgo tomó como pendón la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entraron en San Miguel el Grande, hoy San Miguel Allende, donde se reunieron las tropas del Regimiento de la Reina. Después, avanzaron sobre Celaya. Hidalgo fue nombrado capitán general, Allende, teniente general y Aldama, mariscal. El trayecto siguió hacia la rica ciudad minera de Guanajuato. Al enterarse de su aproximación, los españoles y el intendente Juan Antonio Riaño se refugiaron en la Alhóndiga de Granaditas, una construcción destinada a guarecer granos y semillas. En la toma de la Alhóndiga, los insurgentes la incendiaron y saquearon. Se suscitó un sangriento y descontrolado encuentro entre españoles y los alzados. Nada pudo controlar a la multitud. Nadie fue capaz de contener el odio y los agravios acumulados por años contra las clases dominantes. Allende e Hidalgo avanzaron hacia Valladolid, hoy Morelia, pasando por Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Salvatierra, Acámbaro, Sinapecuaro e Indaparapeo. Una vez en Valladolid, Hidalgo estableció un gobierno y por mandato suyo, el intendente José María Sorena promulgó el primer bando insurgente. En él se abolía la esclavitud y se declaraba la supresión del tributo y varios estancos. El contingente se dirigió hacia la Ciudad de México. Durante el trayecto pasaron por Acámbaro, donde se constituyó el ejército insurgente e Hidalgo fue nombrado generalísimo de los ejércitos de América. En el trayecto entre Charo e Indaparapeo, José María Morelos y Pavón se entrevistó con Hidalgo y fue nombrado lugarteniente con el encargo de sublevar la costa del sur. Los insurgentes llegaron a la ciudad de Toluca. Para ese momento eran más de 70,000 personas. Desde ahí emprendieron la subida al Monte de las Cruces. El 30 de octubre se libró una de las batallas más importantes. Los realistas estaban conformados por 2 batallones y eran liderados por el teniente coronel Torcuato Trujillo. A pesar de estar bien armados y disciplinados militarmente, sucumbieron ante las decenas de miles del ejército insurgente. El parte de guerra de Torcuato Trujillo nos permite conocer un panorama de la batalla. Informó que ellos eran 400 jinetes y 1,330 infantes con 2 buenos cañones. De los insurgentes, solo 3,000 son tropa disciplinada, mitad de caballería, mitad de infantería, con malos cañones. Hay también unos 14,000 rancheros a caballo con machete o lanza, y el resto es una multitud de 60,000 entre indios y castas. En esta batalla murieron más de 2,000 insurgentes y aproximadamente 2,000 realistas, es decir, casi toda la tropa de Trujillo. Pese al triunfo, un gran número de insurgentes comenzaron a desertar. De Monte de las Cruces partieron rumbo a Coajimalpa, donde acamparon. El 31 de octubre, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo, acompañados por una pequeña escolta, se dirigieron a la Ciudad de México. Llevaban un pliego al virrey Francisco Javier Venegas. En este documento, Hidalgo combinaba
al gobernante novohispano a la rendición. Venegas se negó a entregar a la capital a la insurgencia. El 1 de noviembre, Hidalgo tuvo la oportunidad de tomar la Ciudad de México y con ello, quizá, culminar la gesta independentista, pero desistió y ordenó la retirada, ante la sorpresa de los otros mandos y del ejército mismo. Posteriormente, argumentó que la tropa estaba muy desgastada, después de semanas de campaña, sin armas, pertrechos ni alimentos suficientes. En su retorno hacia el Bajío, fueron alcanzados por tropas realistas encabezadas por Félix María Calleja. Se enfrentaron en Aculco. Para entonces, alrededor de 30,000 insurgentes habían desertado. Aún así, seguían siendo mayoría, pero la artillería e infantería de Calleja fue superior. Las fuerzas insurgentes se desbandaron y los realistas tomaron cerca de 600 prisioneros y buena parte de la artillería enemiga. Allende partió a Guanajuato e Hidalgo tomó camino a Valladolid. En Valladolid, Hidalgo reorganizó su ejército y salió rumbo a Guadalajara. En esta ciudad, un nuevo bando decretó la abolición de la esclavitud, el pago de tributos y alcabalas, suprimió el estanco del tabaco y de la pólvora. También inició la publicación del periódico insurgente El Despertador Americano. Después de una junta de guerra, Hidalgo decidió presentar batalla a Calleja, quien planeó cercarlos en la zona del occidente. En una nueva batalla en Puente de Calderón, en las cercanías de Guadalajara, en enero de 1811, Calleja derrotó a los insurgentes. A partir de ahí, comenzó la debacle insurgente. Tras la derrota, Allende asumió el mando de las tropas en sustitución de Hidalgo. No obstante, el cura conservó el mando político. Aunque la causa insurgente se extendió hacia el norte y los territorios de Coahuila, Nuevo León y Texas la respaldaban, en el centro y sur de la Nueva España no ocurrió lo mismo. Hidalgo, Allende, Aldama y los demás líderes se dirigieron a Zacatecas y Saltillo, buscando el respaldo de los rebeldes de esas regiones. En Saltillo decidieron dirigirse a Estados Unidos de América. No obstante, fueron traicionados, apresados, enjuiciados y fusilados. El 21 de marzo, Hidalgo, Allende, Jiménez, Abasolo y Aldama fueron capturados en Acatita de Baján e iniciaron un largo recorrido hacia Chihuahua. En la plazuela de los ejercicios, Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados por la espalda y decapitados. Abasolo fue condenado a prisión perpetua. El 27 de julio se dictó la sentencia de degradación de Hidalgo y el 30 de julio fue fusilado y decapitado en Chihuahua. Con el fusilamiento de los líderes insurgentes termina la primera etapa de la insurgencia. Veamos y escuchemos una recapitulación del tema a través del siguiente video. Se conoce como Independencia de México al movimiento armado que permitió la emancipación del territorio nacional de la corona española. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de México? ¿Cómo inició el movimiento independentista y quiénes lo integraron? Un antecedente de la independencia fue la aplicación de las reformas borbónicas, cuya finalidad era centralizar aún más el poder de la corona española. Estas disposiciones afectaron principalmente a los criollos, a quienes se les prohibió tener altos cargos administrativos. Y en los pueblos indígenas aumentó considerablemente el cobro de impuestos. Otro antecedente fue en la invasión de Napoleón Bonaparte a España y el nombramiento de su hermano José I como rey de España, lo que significó una imposición para los criollos. Dentro del descontento social de la Nueva España, destacó la Conspiración de Querétaro. La conformó un grupo de criollos que eran miembros de la alta sociedad novohispana. Miguel Hidalgo, quien formaba parte del clero, Ignacio Allende era oficial y propietario de tierras, Juan Aldama también era oficial, así como el corregidor de la ciudad Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. La conspiración quería formar una junta bajo la dirección de los cabildos, pero al ser descubiertos, decidieron iniciar la insurrección con apoyo del pueblo de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Una vez iniciado el levantamiento, los insurrectos liberaron a los presos en Dolores y encarcelaron a los españoles. Hidalgo y su ejército iniciaron un recorrido por el Bajío.
De Atotonilco fueron a San Miguel el Grande con cerca de 1000 personas. El 20 de septiembre de 1810 llegaron a Celaya y el 28 a Guanajuato. Ahí tomaron la ciudad y la Alhóndiga. Ya en Acámbaro, Hidalgo decidió ir a la Ciudad de México. El 30 de octubre, provenientes de Toluca, fueron atacados por el general realista Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces. Después del enfrentamiento, se encaminaron a Coajimalpa para avanzar sobre la Ciudad de México, pero al no recibir respaldo de sus partidarios en la capital novohispana, se retiraron. Hidalgo llegó a Guadalajara el 27 de noviembre. 2 días después, ordenó la abolición de la esclavitud junto con la supresión del tributo y la reducción de impuestos. Como acciones políticas, Hidalgo propuso la formación de un congreso con representantes de todas las ciudades para preservar la religión y dictar leyes. Estableció gobiernos encabezados por criollos cuando conquistaban alguna ciudad. Confiscó los bienes de los europeos. Devolvió sus tierras a las comunidades indígenas. Denunció la explotación. Hidalgo creía que la Nueva España debía tener los mismos derechos que cualquier otra nación. El 17 de enero de 1811 se llevó a cabo la batalla del Puente de Calderón, en la que el ejército insurgente fue vencido por los realistas. Tiempo después, Allende e Hidalgo se reunieron y decidieron ir a Estados Unidos a conseguir armamento. El 23 de febrero, estos dos personajes se separaron en Matehuala, San Luis Potosí. Después se encontraron en Saltillo con el plan de ir al norte y contactar a ingleses y estadounidenses. En Acatita de Baján, Coahuila, el 21 de marzo, los insurgentes fueron emboscados y derrotados por los soldados realistas encabezados por Ignacio Elizondo. Fueron apresados y posteriormente procesados y fusilados. Días antes de su fusilamiento, el 30 de julio de 1811, a Hidalgo se le retiró el grado religioso. Así terminó la primera etapa del movimiento independentista. La ruta iniciada por los primeros insurgentes seguiría en el sur con José María Morelos y Pavón. Su lucha proseguiría con la influencia de ideas religiosas dictaminadas por las necesidades criollas, pero con otras particularidades. ¿Qué características tuvo la primera etapa del movimiento de independencia? El llamado de Hidalgo a tomar las armas fue secundado por miles de mujeres y hombres, campesinos, arrieros, mineros, indígenas y miembros de las castas. En pocos meses era un ejército popular de entre 80 y 100,000 combatientes. La mayoría era gente armada con palos, hondas, piedras y machetes, con muy pocas armas de fuego y caballos. El movimiento insurgente contó con la presencia de distintos grupos sociales, entre los que se contaron los de origen afroamericano, mestizo e indígena. El discurso de los insurgentes, en el que se promovía la igualdad entre los habitantes, la abolición de la esclavitud y el término del pago de tributo, aunado a la difícil situación social y económica que vivían estas comunidades previo al estallido de la Guerra de Independencia, propiciaron su unión al movimiento sin mucha resistencia. Los mismos sectores sociales también nutrieron las tropas realistas que defendieron el régimen virreinal, como los militares criollos que años después consumaron la guerra, o afrodescendientes, como los de Costa Chica en Oaxaca, gracias al trato que recibían de los españoles. En ambos casos, la milicia les sirvió para ascender socialmente. Las preocupaciones políticas y el devenir de la Nueva España no eran actividades exclusivas de los hombres. Miles de mujeres, desde distintos frentes, colaboraron en actividades estratégicas. Espías como Gertrudis Bocanegra y María Luisa Martínez, correos como Leona Vicario, conspiradoras como Mariana Rodríguez del Toro, protectoras como María Ignacia Rodríguez, propagandistas como Carmen Camacho, abastecedoras de recursos y armamento como Antonia Peña y soldadas en los campos de batalla como Manuela Molina. También fueron acusadas de traición al rey por las autoridades realistas. Algunas fueron despojadas de sus propiedades, otras juzgadas y condenadas a reclusión en conventos o condenas de trabajo. Las menos afortunadas fueron sentenciadas a muerte. Muchas veces las condenas estuvieron ligadas al estrato social de las involucradas. Sumadas al resto de personas que desde un inicio lucharon a favor de la corona,
también hubo mujeres realistas que defendieron a este bando, tanto así que el rey mandó elaborar medallas para condecorar a aquellas que demostraran su fidelidad a la corona con el premio de la fidelidad de las americanas. Durante la guerra, las niñas, los niños y los jóvenes vivieron situaciones muy variadas, de acuerdo con su origen étnico y social, así como de la cercanía o la lejanía de los acontecimientos políticos y los escenarios de guerra. Los niños más grandes fungieron de mensajeros, espías e incluso como soldados. Se erigieron batallones como la Compañía de Niños del Ejército Americano, mejor conocido como los emulantes. Otras niñas y niños llegaron a ser rehenes mientras se resolvía el perdón de algún jefe o eran canjeados por algún militar de alto rango o por tropa. Tal fue el caso de la niña Guadalupe Moreno Pérez, hija de los insurgentes Pedro Moreno y Rita Pérez. Es momento de despedirnos, pero antes hagamos una breve recapitulación. El proyecto de Miguel Hidalgo no se limitó a lograr la independencia de España. Quería acabar con una sociedad dividida en castas, donde unos cuantos privilegiados concentraban el poder y la riqueza, mientras la enorme mayoría de la sociedad vivía en condiciones de pobreza y marginación. Este contenido social y libertario se expresó desde sus primeros decretos que expidió en Valladolid y Guadalajara en octubre y noviembre de 1810 respectivamente, donde decretó la abolición de la esclavitud, del tributo indígena, de los estancos, así como que las tierras comunales eran exclusivas de los indígenas. Hidalgo dio también los primeros pasos para construir un nuevo marco legal al proponer un Congreso que dictara leyes suaves, benéficas, acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. En su cuaderno u hojas blancas enlisten las características de la primera etapa de la insurgencia. Divídanlas en 3 aspectos: militares, políticos y sociales. Sintetizar esta información les permitirá identificar las similitudes y diferencias con las siguientes etapas. No olviden que para resolver el reto pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de 3er grado. Listo, por hoy hemos concluido, pero aún queda mucho por descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.